Dante, empezamos. Excelente. Filosofía cristiana y escuela austriaca de economía. ¿Son compatibles o incompatibles? Esta pregunta es de suma relevancia y actualidad en tanto varios cristianos, rechazando correctamente el marxismo y los movimientos de izquierda latinoamericanos, que son nefastos, rechazando correctamente eso, lamentablemente han caído en el otro extremo de apoyar el liberalismo económico, el cual, como pasaré a mostrar, es incompatible con la filosofía cristiana. Y esto conecta directamente con el debate, en tanto la Escuela Austriaca de Economía tiene una propuesta de liberalismo económico. Pues bien, varias veces las personas que tratan de conciliar un liberalismo económico al estilo de la Escuela Austriaca de Economía con la fe cristiana dicen frases como, bueno, es que yo soy liberal en lo económico, pero conservador en lo social. Sin embargo, lo que voy a pasar a mostrar es que eso lleva a incoherencia, en el sentido de que hay puntos de conflicto en que si quieres ser suficientemente conservador en lo social, vas a tener que retroceder un tanto en el liberalismo económico. Y si quieres mantenerte en el liberalismo económico a fondo de forma coherente, vas a tener que retroceder en conservar ciertos valores morales, sociales, desde una perspectiva cristiana. Para enmarcar la presente discusión voy a hacer un apunte rápido de lo que es la Escuela Austriaca de Economía. Es un enfoque de economía que tiene como puntos esenciales los siguientes. Lo voy a listar de modo breve, de seguro el señor Zanotti se explayará al respecto en su discurso de apertura. 1. Los precios como sintetizadores de información. Se asume que hay un conocimiento disperso, o se entiende que hay un conocimiento disperso en la economía entre los agentes económicos, que ninguno conoce perfectamente todo lo que está pasando, pero que viendo los precios como índices que sintetizan el conjunto de la información dispersa, pueden tomar decisiones racionales. En segunda instancia, tenemos que en la visión de la escuela austriaca se tiene la función empresarial. El empresario busca oportunidades de ganancia y en función de que identifica oportunidades de ganancia y busca cubrirlas, da su acción económica que va generando el punto 3, que sería la idea de orden espontáneo. De acuerdo a los teóricos austriacos, no se requiere de ningún Estado que planifique o controle la economía, pero no solo eso, ni siquiera debería entrar a regular o restringir la economía, en tanto, dejando a los agentes económicos a su libre acción, se dará un orden espontáneo, y eso nos lleva al punto 4, que desde esa perspectiva lo que van a defender los economistas austriacos es un modelo de capitalismo liberal, no cualquier capitalismo, sino capitalismo liberal de libre mercado. Estado mínimo y pues en lo posible un esquema sin regulación, porque el mercado se autorregularía por el orden espontáneo, supuestamente. Para terminar con mis apuntes introductorios, diré que hay ciertos principios que uno puede sostener sin necesidad de ser partidario del liberalismo económico y sin necesidad de suscribir la Escuela Austriaca de Economía. 1. El principio de propiedad privada. Aristóteles defendía el principio de propiedad privada y Aristóteles no era un liberal económico. 2. El principio de la institución de la empresa. Juan Pablo II, por ejemplo, en la encíclica Centesimus Annus, valora positivamente a la empresa, pero al mismo tiempo hace una condena explícita al capitalismo liberal. Tenemos un documento magisterial que explícitamente condena el capitalismo liberal. En tercer lugar, tenemos el capitalismo, porque no es lo mismo liberalismo que capitalismo. Existen formas no liberales de tener un sistema capitalista. Así, por ejemplo, el economista Ha-Joon Chang de la Universidad de Cambridge propone esas formas de capitalismo no liberal. Paso a desarrollar mis argumentos de por qué hay una incompatibilidad intrínseca entre los planteamientos de la escuela austriaca y la fe cristiana, o la filosofía cristiana. Punto 1. Desde una perspectiva cristiana, es absurdo confiar en el mero orden espontáneo del libre mercado de los austriacos. ¿Cómo es esto? Vamos a ver lo que nos informa una de las fuentes fundamentales de fe cristiana, la Escritura. ¿Qué nos dice la Biblia sobre el ser humano? Jeremías 17:9. Engañoso y perverso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién lo entenderá? Salmos 14:3. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Entonces la Escritura entiende que en virtud de la condición caída del hombre luego del pecado original hay una tendencia generalizada hacia el pecado. En ese contexto, si dejamos a esos libres agentes con esa tendencia hacia el pecado meramente a que construyan
de forma autónoma su orden espontáneo, vamos a tener muchas estructuras de pecado que se van a comenzar a enraizar, porque nuestros actos de comprar, vender y consumir no están libres de la valoración moral. Ahora bien, de acuerdo con el estándar del propio Jesucristo, son las tendencias malas de la gente mundana las que pueden terminar primando en el sistema. ¿No me creen? Pues Jesús dice, Lucas 16:8, los hijos del mundo son en su generación más sagaces que los hijos de la luz. Entonces, en un esquema de libre mercado, los agentes que sepan aprovechar las cosas de acuerdo a una visión mundana, según el propio Jesús, van a tener más habilidad para hacer influir sus condiciones. Y esto me lleva a una reflexión. Si me pidieran fabricar un símbolo que sea claramente anticristiano, difícilmente se me ocurriría algo tan bueno como la bandera libertaria. Tantos seguidores del liberalismo y de la escuela austríaca en sus cuentas de Facebook y de YouTube lo que tienen es una bandera amarilla. ¿Y qué animal tienen en el centro? Una serpiente. Una serpiente. Y esa serpiente está en una actitud agresiva. Ah, no me pisotees, no interfieras, no te metas. Todo lo contrario a lo que esperaríamos desde una simbología cristiana. ¿Saben cuál es un símbolo cristiano? Un símbolo cristiano es la Virgen María cargando al niño Jesús y pisándole la cabeza a la serpiente. La serpiente de la bandera del libertarianismo dice, ah, no me pises. Y en el cristianismo católico tenemos a la Virgen María con Jesucristo pisando la cabeza a la serpiente y junto con ello al liberalismo. Que el hombre por tendencia natural suele utilizar su libertad de forma tal que se aleja de Dios es algo que el mismo señor Zanotti admite en una entrevista del 12 de enero de 2017, donde dice, para un ser humano la libertad es decir non serviam, no serviré. Dios, fuera de acá, no te quiero servir. El gran grito de Satanás fue, no serviré. Así razona un ser humano después del pecado original. Pensamos que la libertad consiste en rebelarse. Fin de cita. Ahora, en la misma entrevista a continuación, Zanotti va a decir que los cristianos creemos que el hombre regenerado por la gracia va a tener una libertad que se dirija hacia Dios. Pero el gran punto aquí es que los economistas de la escuela austríaca en ningún momento dicen que todos tenemos que ser regenerados por la gracia de Jesucristo para que recién se dé el orden espontáneo libre mercado. Lo que dicen es que esto se va a dar independientemente de si tenemos gente regenerada o no por la gracia, con lo cual va a tender a primar la libertad luciferina. Asimismo, el Catecismo de la Iglesia Católica claramente establece que el mero supuesto orden espontáneo no basta, porque en el numeral 24-25 dice, abro cita, la regulación de la economía únicamente por la ley de mercado quebranta la justicia social, porque existen numerosas necesidades humanas que no pueden ser satisfechas por el mercado. Punto 2. La rentabilidad como motor, postulado austriaco, tiende a generar estructuras de pecado. Miren lo que nos dice el más influyente economista austriaco, Ludwig von Mises. Abro cita. El obsesivo afán del empresario por cosechar ganancia es la fuerza que impulsa la economía de mercado. Ahora bien, ¿saben qué? Para cosechar ganancia lo que más conviene es estimular el consumismo. Y esto no lo dice un marxista opositor del capitalismo, sino lo dice un especialista en neuromarketing, Néstor Braidot, quien escribe, las estrategias de marketing más exitosas son las que implementan las empresas que, al focalizarse en los sentimientos y el hedonismo, logran desencadenar la compra por impulso. ¿Y qué nos dice la Biblia sobre las tendencias del hombre? Eclesiastés 1:2:8. Vanidad de vanidad, todo es vanidad. No se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Entonces, lo que conviene para estimular la ganancia es fomentar consumidores hedonistas, consumistas que compren por impulso, que no se van a saciar de seguir y seguir y seguir consumiendo. Y eso ayuda a expandir las ventas y por lo tanto es una oportunidad de ganancia que el empresario, de acuerdo al estándar de Mises, no va a dejar pasar. Y esto en virtud de lo que nos enseña la Escritura. 1 Timoteo 6, del 9 al 10. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y en muchas codicias necias y dañinas, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces, en línea con Juan Pablo II, en la solicitud de Rei Socialis, numeral 36, voy a decir, se debe hablar de estructuras de pecado, las cuales se fundan en el pecado personal y se refuerzan y se difunden, y son fuente de otros pecados, condicionando la conducta de los hombres. Punto 3. El liberalismo económico austriaco entra en conflicto con la conciencia moral cristiana, no permitiendo regulación. Dice el más influyente de los economistas austriacos, Ludwig von Mises, no tienen la culpa los empresarios de que los consumidores prefieran las bebidas alcohólicas a la Biblia. Los empresarios simplemente sirven a los consumidores, tal como son, aunque malvados e ignorantes. Asimismo, von Mises apunta, los liberales nada tienen que oponer a las creencias religiosas.
en tanto y en cuanto éstas no interfieran en los asuntos sociales, políticos y económicos. Entonces, este economista austriaco nos está diciendo, miren, ustedes los cristianos pueden tener sus creencias religiosas y creer que ciertas cosas son inmorales, pero no pretendan meter regulaciones en el mercado, no se metan en la economía. Fiel discípulo de esto es el mismo señor Zanotti, quien en una publicación pública del 11 de enero de 2021 escribe lo siguiente en relación a la empresa privada Facebook que violenta nuestra privacidad. Abro cita, palabra de Zanotti. 1. Los dueños de Facebook y etcétera tienen todo el derecho a colocar sus criterios de admisión. 2. Los consumidores tenemos todo el derecho a estar en desacuerdo con esos criterios y criticarlos. 3. Y esos dueños tienen todo el derecho a mandarnos a la miércoles. Luego el señor Zanotti va a decir que le parece inmoral los dobles estándares e hipocresía de Facebook, pero al mismo tiempo defiende el derecho legal a que pueda poner los estándares que le dé la gana. Desde esa perspectiva, uno desde su conciencia moral cristiana puede encontrar que hay ciertas cosas que son claramente inmorales, pero por su ideología liberal austriaca no va a decir que se regulen a nivel legal, simplemente se va a quejar moralmente. En un tema mucho más sensible, la gran difusora de la Escuela Austriaca de Economía, María Blanco, escribe: nos rasgamos las vestiduras ante el horror que supone la prostitución infantil. Los mismos que se alzan en la tarima de la superioridad moral occidental te señalan con el dedo cuando dices, es que tienen que comer. Como si eso te hiciera a ti una defensora de la prostitución infantil, cruel y despiadada. Pero insisto, tienen que comer. Entonces, tenemos aquí un problema serio como la prostitución infantil. ¿Y qué dice esta liberal austriaca? Bueno, es que tienen que comer. Hay una libre elección. Mientras no se mate a nadie, mientras no se robe y mientras sea un acuerdo voluntario, pues no hay problema, ¿no? Los principios minimalistas de vida, libertad y propiedad. Asimismo, lo que planteo aquí no es una prohibición total de lo inmoral en ningún momento. Puede haber ciertos casos extremos en que se tengan que prohibir cosas, pero en general de lo que estoy diciendo es que ciertas actividades que vayan contra la conciencia moral cristiana, contra la ley natural, pueden estar sujetas a ciertas restricciones y regulaciones. No hablo de un Estado totalitario que prohíba absolutamente todo, sino que de forma prudencial podamos regular, restringir por instrumentos como por ejemplo los impuestos. Así el apóstol Pablo en Romanos 13, 1, del 5 al 6 dice, sométanse todos a las autoridades, es necesario estarles sujetos, no solamente en razón del castigo, sino también de la conciencia. Por eso también ustedes pagan impuestos. Pagar impuestos incluso en razón de conciencia, no simplemente porque el Estado me obliga. Pero ¿qué dicen los austriacos junto con Murray Rothbard? Dicen, todo impuesto es un robo. ¿Ven la obvia contradicción entre lo que plantea la escritura sobre el entendimiento de estas cosas y lo que plantean los más prominentes economistas austriacos? Y eso me lleva a mi punto 4, que los propios economistas austriacos más importantes están de acuerdo conmigo en que hay una incompatibilidad entre las propuestas de la Escuela Austriaca de Economía y la filosofía cristiana. Así, por ejemplo, tenemos lo siguiente. Dice Ludwig von Mises, abro cita, nunca puede derivarse una ética social aplicable a la vida terrena desde las palabras de los evangelios. Fíjense cómo eso es todo lo contrario de lo que dice Juan Pablo II en el texto magisterial Centesimus Annus, numeral 5. Dice Juan Pablo, no existe verdadera solución para la cuestión social fuera del evangelio. Hay una obvia contradicción entre tales propuestas. Asimismo, el señor Zanotti se presenta como tomista, pero resulta que Ludwig von Mises desprecia al propio Aquino. En tanto en La Acción Humana, capítulo 27, escribe, si la doctrina del precio justo de Tomás de Aquino habría sido puesta en práctica, todavía prevalecerían las condiciones económicas del siglo XIII. Es más, von Mises se mete hasta con el mismísimo Jesús, cuando en su obra Socialismo, parte 4, capítulo 3, dice, las palabras de Jesús están llenas de resentimiento contra los ricos. O sea, ve a Jesús simplemente como un resentido social. Asimismo, encontramos que no solo Ludwig von Mises, sino Friedrich von Hayek, otro muy influyente economista austriaco, nos dice lo siguiente en su libro Derecho, Legislación y Libertad, volumen 2. Especialmente la Iglesia Católica Romana ha hecho la búsqueda de la justicia social parte de su doctrina oficial. La justicia social es simplemente una superstición cuasi religiosa. Entonces, Hayek entiende lo que dice el magisterio católico y Hayek mismo, que es el mejor intérprete de lo que es la escuela austriaca, pues entiende que hay una incompatibilidad porque en tanto Hayek rechaza la noción de justicia social y el magisterio católico lo ha consagrado como vinculante, pues entonces Hayek simplemente por lo que se va a decantar es por despreciar al magisterio y llamar a la justicia social una superstición cuasi religiosa.
Entonces la contradicción es absolutamente obvia, es patente. Y tenemos que reflexionar sobre eso. Yo sé que hay muchos jóvenes cristianos buenos y sinceros que, como digo, correctamente rechazando el marxismo, han caído al otro lado en el liberalismo económico. Pero vemos que hay problemas para una conciencia moral cristiana. Vemos que hay contradicciones, vemos que hay dificultades genuinas. No entiendo cómo un cristiano, habiendo tantas alternativas de imágenes para que se ponga de foto de perfil, elige ponerse una bandera amarilla con una serpiente diciendo no me pisotees, en lugar de poner como imagen, por ejemplo, a la Virgen María cargando el niño Jesús y pisoteando a la serpiente. Y argumentativamente, entonces, aquí he venido a pisotear a la serpiente el liberalismo económico encarnado por la Escuela Austriaca de Economía. En ese sentido, concluyo diciendo que el señor Zanotti, al pretender conciliar Escuela Austriaca de Economía y filosofía cristiana, quiere generar un bautismo forzado, porque el propio Ludwig von Mises y Friedrich von Hayek explícitamente rechazan la fe cristiana, rechazan a Cristo, rechazan el magisterio, y no lo rechazan meramente en temas espirituales o éticos, sino en temas relacionados con la economía, como la cuestión de la ética social, o la eficiencia económica, o la justicia social. Y es muy antiliberal querer forzar un bautizo. Por lo tanto, concluyo diciendo que, bueno, señor Zanotti, en este punto creo que no tiene salida, pues la razón, la Biblia, el magisterio e incluso los mismos economistas austriacos, Ludwig von Mises y Friedrich von Hayek, están de mi lado en la incompatibilidad entre filosofía cristiana y escuela austriaca de economía. He dicho, muchas gracias. Muy bien, Dante Urbina ha hecho uso, le faltaban 2 minutos para concluir sus 18 minutos, pero ya él mismo lo ha dado por concluido. Entonces damos pase a los 18 minutos del discurso inicial del profesor Gabriel Zanotti. Puede empezar, Bien, profesor. bien, gracias. Yo voy a compartir un pequeño PowerPoint, que espero que lo estén viendo. Ante todo quiero decir que la imagen de pantalla de Facebook, en mi caso, es mi esposa y yo, y espero que Dante no tenga problemas frente a eso. Paso entonces a lo que pensaba decir, que obviamente no es una respuesta a lo que Dante dijo, porque este PowerPoint está planteado antes de lo que Dante dijo. Si fuera una respuesta no tendría ningún problema en ir respondiendo, ¿no? La respuesta Eh, viene a continuación, profesor. La respuesta es después. O sea, después Eso no, por eso hay un bloque decía, para la respuesta. Sí. aclaraba al público que este PowerPoint no es la respuesta a Dante. ¿Ah? Así que estamos de acuerdo, todo bien. Bien, entonces, en primer lugar, ¿qué entiendo por filosofía cristiana? Porque hay que aclarar los términos. El debate es filosofía cristiana y escuela austríaca de economía. Por filosofía cristiana entiendo lo que Etienne Gilson entiende sobre filosofía cristiana, o sea, la influencia en la filosofía que se produce por parte de la revelación cristiana, tanto de manera positiva, indicando los grandes temas, como de manera negativa, que es lo que se llama la regla negativa de la fe. Y esta filosofía cristiana creo que es un núcleo central interpretativo del cristianismo católico, y por cristianismo católico, dado que hoy hay tantas versiones del catolicismo, me refiero al catecismo de la Iglesia Católica, establecido por Juan Pablo II ya en 1992. ¿Ah? Bien. Pasemos ahora a aclarar qué entiendo por Escuela Austríaca de Economía. Por Escuela Austríaca de Economía, entonces entiendo un programa de investigación en el sentido de Imre Lakatos, ¿no? Cuyos autores son los que vemos en pantalla, ¿no? Karl Menger, von Mises, Friedrich Hayek, Rothbard, Lachmann, Kirchner. No me refiero ya a los autores más jóvenes para sintetizar, pero estos serían los principales, ¿no? Y la metodología de Imre Lakatos permite responder muchas cosas de estas confusiones porque nos obliga a identificar el núcleo central. ¿Cuál es el núcleo central de la Escuela Austríaca de Economía? Es la coordinación del conocimiento disperso por parte de oferentes y demandantes. Y ahí se introduce, y ahí es la función del precio, como síntesis de conocimiento disperso. Bien, ese es el núcleo central. Entonces, habiendo aclarado qué es la Escuela Austríaca de Economía y qué es la filosofía cristiana, vamos a aclarar cuál es el eje central de la compatibilidad, que es una no contradicción.
O sea, ser compatible no quiere decir que una cosa se desprenda de la otra. Por ejemplo, si yo soy católico y creo en la divinidad de Jesucristo, de eso no se desprende necesariamente que el ahorro sea condición necesaria para la inversión, pero que el ahorro sea condición necesaria para la inversión no es contradictorio con creer en la divinidad de Jesucristo. Eso significa no contradecirse con. Esto también puede aclarar muchas cosas. Por lo tanto, la no contradicción pasa por la no contradicción entre el núcleo central de la escuela austríaca y la filosofía cristiana como la hemos entendido. O sea, cuando yo hablo de escuela austríaca, me refiero a ese núcleo central, la coordinación de conocimiento disperso por parte del precio como síntesis de conocimiento disperso. Ese es el núcleo central de la escuela austríaca, a eso me refiero con escuela austríaca. Quiero aclarar esto porque yo ya estoy viendo que se están mezclando muchas cosas que no tienen que ver con el núcleo central de la escuela austríaca. Otro punto importante para la no contradicción es el tema de lo opinable en relación a la fe. Esto es, de la fe católica se desprende, sí, una doctrina social de la Iglesia, entendido como grandes principios de moral social aplicables a lo social, como primacía del bien común, subsidiariedad, función social de la propiedad, la justicia en las relaciones laborales, pero al lado de estos grandes principios están las aplicaciones prudenciales de estos grandes principios conforme a ciertas circunstancias históricas y a la evolución de las ciencias sociales en determinado momento histórico. Bueno, todo esto es un núcleo opinable en relación a la fe. Esto es, si yo considero que emitir moneda en el mercado de capitales es la primera fase del ciclo económico, eso es opinable en relación a la fe. Si Keynes considera que emitir moneda en el mercado de capitales es algo que va a aumentar el empleo, eso es opinable en relación a la fe. O sea, no hay que mezclar los principios esenciales de la doctrina social de la Iglesia con políticas económicas opinables, aunque, y esta es una norma esencial del discernimiento hermenéutico teológico, aunque estas políticas económicas hayan sido establecidas por pontífices. Juan XXIII, por ejemplo, en la Materia Magistra, está de acuerdo con el subsidio del gobierno a la agricultura italiana. Obviamente eso no forma parte del núcleo central de la fe católica, aunque lo haya dicho Juan XXIII. Es su opinión como economista en todo caso. Y por lo tanto, lo central es el análisis del núcleo central. Para eso, vamos a pasar a cuál es este núcleo central. Bien, en Menger es la teoría subjetiva del valor. Esto es que los bienes del mercado valen en tanto que sean demandados por los consumidores. Esto no tiene nada de incompatible con la filosofía cristiana porque tiene que ver con la acción libre y voluntaria cuyos fundamentos ontológicos han sido plenamente analizados por Santo Tomás de Aquino. La teoría de von Weber, o sea, la productividad marginal del trabajo, como el eje central para la refutación a la teoría marxista de la explotación, no tiene nada de contradictorio con la filosofía cristiana, al contrario, es algo que los católicos deberían conocer más, porque son muy proclives a estar de acuerdo con la teoría de la explotación marxista, lo cual los lleva inmediatamente a la teología de la liberación, y no leen a von Weber, que es la refutación al marxismo. En von Mises, la praxeología como una deducción de los principios fundamentales a partir de la acción humana entendida como establecer libremente una serie de fines y optar por los medios que conducen a esos fines. Hayek, la teoría del orden espontáneo, a la cual ahora me voy a referir con más cuidado. Rothbard, la deducción de las leyes económicas a partir de los principios de la praxeología, como hace en su gran libro Man, Economy and State. Lachmann enfatiza más el límite del conocimiento de oferentes y demandantes en el mercado. Y en Kirchner está en el tema de la acción empresarial. Me parece excelente que Dante se haya referido al tema del orden espontáneo y el tema de la awareness empresarial, porque quiere decir que en ese sentido los dos sabemos de qué estamos hablando. Ahora, el eje central de la compatibilidad se produce entonces con aclaraciones con respecto al tema de la praxeología en von Mises y el orden espontáneo en Hayek, ¿no? Esto es, en estos dos autores, el eje central de sus aportes a la Escuela Austríaca de Economía es la praxeología en el caso de von Mises y el orden espontáneo en el caso de Hayek. Recalco, estos son sus ejes centrales, o sea, sus núcleos centrales. ¿Es la praxeología de Mises contradictoria con la filosofía cristiana? No. Yo ya en 1990, en mi tesis de doctorado, he establecido
que la praxeología de von Mises, entendida como la deducción a partir de la noción de acción como intento deliberado de pasar de un estado menos satisfactorio a otro más satisfactorio, esta praxeología de Mises puede ser fundamentada en la antropología filosófica de Santo Tomás de Aquino, donde la noción de acción libre y voluntaria, la noción de intención, medios y fines, como bien sabrá Dante, está plenamente aclarada en la Suma Teológica y en la Suma Contragentiva, ¿no? Toda gente obra por un fin, el fin es un bien para la gente, etcétera, etcétera. La noción de orden espontáneo de Hayek es contradictoria con la noción de orden en Santo Tomás de Aquino. No, porque en Santo Tomás de Aquino orden quiere decir correcta adecuación de medios con respecto a fines. Ahora, la adecuación de medios con respecto a fines no necesariamente tiene que ser planificada por un grupo de personas. Está en Hayek, sobre todo en sus artículos Economics and Knowledge y The Use of Knowledge in Society, y luego los fundamentos de la propiedad privada, en esos tres artículos queda bien claro cuáles son las tres condiciones del orden espontáneo: saber, precios libres, capacidad de aprendizaje y libertad de entrada al mercado, ¿no? Dadas esas tres condiciones, de esas tres condiciones emerge un resultado que es la tendencia a la coordinación de conocimiento disperso, pero no de casualidad, sino justamente dadas esas tres condiciones, porque entonces no se puede mantener en el mercado aquel que incurra en pérdidas. Bien, esto no es para nada incompatible con la noción de orden que está en Santo Tomás de Aquino. Por supuesto, Hayek niega la noción de causa final porque es neokantiano, pero esa negación no forma parte del eje central, ¿no?, de la teoría del orden espontáneo, ¿no? Es perfectamente compatible la teoría del orden espontáneo con la noción de causa final de Santo Tomás de Aquino. Dicho todo esto, yo creo que he demostrado que el núcleo central de la escuela austríaca, esto es praxeología más orden espontáneo, no es incompatible con la filosofía cristiana fundamental. Ahora, dado que creo que tengo algunos minutos más, quiero decir que me parece que, no sé, Aldo, si estás de acuerdo con que tengo algunos minutos más. Sí, Sí, su tiempo vence a las 5:14, le quedan 11 minutos. bueno, voy a necesitar menos tiempo que eso para decir que me parece que Dante ha mezclado muchas cosas que no tienen que ver con el núcleo central de la escuela austríaca de economía. Oporte distinguere, decía Santo Tomás de Aquino. Hay que distinguir cuáles son los ámbitos epistemológicos, hay que distinguir el objeto formal de las ciencias. Por lo tanto, comencemos, por ejemplo, el tema del pecado original. He escrito y explicado muchas veces que precisamente la escuela escocesa sobre la cual se basa Friedrich Hayek desde el punto de vista antropológico sostiene claramente que los seres humanos no son ni ángeles ni demonios, y que justamente porque no son ni ángeles ni demonios tienen un incentivo a preocuparse por el bienestar de su familia y sus vecinos, aunque no sean santos, y ese incentivo bajo condiciones de propiedad privada, ¿no?, de los medios de producción, basta como para producir los beneficios de una sociedad comercial. La naturaleza humana necesaria para el comercio es una naturaleza humana que no tiene nada de contradictorio con la naturaleza humana herida después del pecado original. Dice Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, Suma Teológica, prima segunda y cuestión 96, la sociedad humana se establece para seres humanos, ninguno de los cuales es perfecto en la virtud. Por lo tanto, la ley humana custodia solamente las cosas más graves, como hurtos, robos, asesinatos y otras cosas semejantes, y por lo tanto queda claro desde este párrafo de Santo Tomás que hay una neta distinción entre la ley humana y la ley natural. Dante se ha referido a un sinfín de cuestiones que tienen que ver con la ley natural, pero para el funcionamiento del mercado lo que es necesario es la ley humana, o sea, el cumplimiento de la justicia, o sea, el libre contrato en condiciones de libre acceso, sin que haya mala fe en los contratos, sin que haya dolo, etcétera, etcétera, ¿no? Así que me parece que Dante ha mezclado temas que tienen que ver con la ley natural. Y por supuesto un católico se opone a muchas cosas desde el punto de vista de la ley natural, pero la ley humana las debe dejar en libertad en función del derecho a la intimidad personal, cosa que es totalmente compatible con la fe católica, porque eso, el derecho a la intimidad personal es uno
de los derechos fundamentales derivados de la dignidad de la persona. Lo mismo el tema de la alienación y el consumismo. Por supuesto que hay alienación y hay consumismo, pero nada de eso es incompatible con sostener el eje central de la Escuela Austríaca de Economía, como por ejemplo la teoría del ciclo, la teoría subjetiva del valor, la productividad marginal. Una economía de mercado no va a impedir el consumismo. Lo que pasa es que el Estado tampoco. Así que eso es un tema de religión, es un tema de prédica moral, pero no le podemos pedir a la Escuela Austríaca de Economía que solucione el problema de la alienación. Sí podemos pedirle a los liberales clásicos que trabajen más en ese tema, cosa que yo ya estoy haciendo. Lo mismo con un sinfín de cuestiones de doctrina social de la Iglesia. Cuando Hayek niega la justicia social, su temor es el Estado central proveedor. Hayek está de acuerdo con el principio de subsidiariedad en las organizaciones locales, cosa de la cual Dante no habló, y resuelve de alguna manera el problema interpretativo de qué ocurría con la justicia social. Y lo mismo otras cosas, por ejemplo, ¿qué tiene que ver con la Escuela Austríaca de Economía lo que Mises haya dicho sobre Jesucristo? O sea, no tiene nada que ver, claro que se equivocó von Mises en eso, pero el eje central de la economía de von Mises es su teoría del ciclo, la teoría de la imposibilidad de cálculo económico, está la aplicación de la teoría de la imputación tipo Menger a los factores de producción. Lo que haya dicho Mises como teólogo no tiene nada que ver, como filósofo, no tiene nada que ver. Yo siempre digo, el que quiera aprender de los precios, lea von Mises. El que quiera saber sobre Dios, lea a Santo Tomás. Si alguien quiere leer sobre los precios leyendo a Santo Tomás y sobre Dios leyendo a von Mises, se va a confundir mucho. Los seres humanos no son buenos en todo y hay que distinguir los ámbitos y las competencias. Así que me parece, utilizando este tiempito que me quedó, que yo al utilizar la noción de núcleo central, que es una noción epistemológica muy importante, ya estoy de alguna manera apuntando a la no contradicción, y me parece sencillamente que Dante mezcló todo. O sea, si mezclamos todo, entonces sí, con ese criterio todo es incompatible. Yo puedo decir que Santo Tomás de Aquino y Aristóteles son incompatibles porque Aristóteles negaba la creación, o el primer motor de Aristóteles no era Dios. Entonces Santo Tomás se contradijo al intentar dialogar con Aristóteles. No se contradijo porque tomó de Aristóteles lo bueno y dejó lo malo, como San Pablo siempre nos recomienda. Esa es la apertura que el cristiano y el católico debe tener ante el mundo, porque el mal absoluto no existe, ni el error absoluto existe. Y además hay que diferenciar el núcleo central de un autor de todas las cosas que alrededor haya dicho. Bien, con esto creo que podemos ir terminando por ahora. Muy bien, profesor. Pasamos ahora al tiempo de refutaciones de lo dicho después de los discursos de apertura. Cada uno tendrá 12 minutos. Empezamos con Dante. Bien, acá hay una cuestión impresionante. Hemos visto al doctor Zanotti dando todo un discurso sobre la supuesta compatibilidad entre filosofía cristiana y Escuela Austríaca de Economía, y habla del magisterio y del catolicismo y de Aquino y todo ello, pero en todo su discurso no hay ni una cita de la Biblia, no recuerdo haber visto una sola cita directa al magisterio, y a las justas hay una cita parafraseada de Aquino que va a ver cómo se la pongo en contexto para que no nos venda distorsiones. A ver, sobre el tema de la foto, ¿no? Y la cuestión del matrimonio. Bueno, de todas maneras hay que apuntar que de acuerdo a la postura del señor Zanotti, como ha dicho públicamente, él no cree que el Estado deba proteger el matrimonio. Cree que esto debe quedar a una total libertad civil, contrario a una conciencia moral cristiana que quiere proteger la familia. Luego, él dice que se va a basar en los principios de filosofía cristiana y que va a entender que el núcleo de filosofía cristiana es, por ejemplo, el catecismo. Bueno, el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 24-26, dice: la actividad económica dirigida según sus propios métodos debe moverse, no obstante, dentro de los límites del orden moral, según la justicia social. Esto va perfectamente en línea con el discurso de apertura que he planteado para concepción de la economía y en contra del esquema minimalista y reduccionista que pretende hacer Zanotti sobre la escuela austriaca. Luego dice que yo he confundido cosas, que no he entendido el tema del núcleo y algo por el estilo. A ver, en primer lugar, no seamos artificiosos. Cualquiera que sepa bien de epistemología
entiende que todo núcleo de una propuesta científica en ciencias sociales está asociado, uno, a una antropología subyacente, a un concepto de hombre. Y la noción de ser humano que tienen los liberales austriacos no es compatible con la visión cristiana. De otro lado, todo corpus de proposiciones científicas en ciencias sociales tienen implicancias sociales. Por ejemplo, si los austriacos proponen el orden espontáneo, la implicancia social es que lo que van a defender es un capitalismo liberal, y eso está explícitamente condenado por el magisterio de la Iglesia. En tanto, Juan Pablo II, en la Solicitud de Rei Socialis, numeral 21, dice: la doctrina de la Iglesia asume una actitud crítica tanto ante el capitalismo liberal como ante el colectivismo marxista. ¡Boom! Luego, dice que yo no entiendo el núcleo de la escuela austríaca, que he combinado cosas, pero en mi discurso de apertura, ¿qué apunté? 1. Precios como sintetizadores de información. 2. Función de empresarial. 3. Orden espontáneo. No se ve una correspondencia entre lo que yo he dicho y lo que Zanotti plantea como elementos del núcleo. Entonces no se venga a decir que yo no sé de lo que estoy hablando. No es que yo esté combinando o confundiendo las cosas, sino que Zanotti artificiosamente quiere aislar las propuestas de la Escuela Austríaca de Economía, desligándolas, repito, artificiosamente de sus presupuestos antropológicos y sus implicancias sociales, porque precisamente su creencia en el orden espontáneo lo lleva a decir que las intervenciones en el mercado por resguardar un orden moral cristiano, pues no son legítimas, simplemente dedícate a predicar, pero no pretendas poner ninguna regulación, porque yo no he hablado de prohibición total, solo de ciertas regulaciones. Bien. Luego voy a mostrar más contradicciones. Este punto es menor. Esto ya lo respondí. Ok. El señor Zanotti distingue niveles, ¿no? Dice que hay una parte del magisterio católico que se pronuncia sobre cuestiones económicas, que bueno, que es opinable, y que la escuela austriaca se ocupa de asuntos técnicos. Entonces sería como el agua y el aceite, por acá lo ético católico, por acá lo técnico de los austriacos, y no se cruzan y no puede haber contradicción. Pero el propio Zanotti admite que hay un conflicto de principios, en tanto en su libro Economía, Mercado y Doctrina Social de la Iglesia, anexo 6, artículo 4, escribe: la labor exercens condenaba fuertemente la concepción liberal de la propiedad. Hay un choque de principios, el principio liberal de propiedad y la concepción de la labor exercens. ¿Y saben qué es la labor exercens? Es una encíclica de Juan Pablo II y un texto magisterial vinculante, pero Zanotti se salta esto. Luego, hablando del núcleo de la escuela austriaca, propone que en Mises está la praxeología. Precisamente mi punto 2, citando a Mises, era que el empresario, por la praxeología, busca oportunidad de ganancia y no va a dejar pasar la oportunidad de ganancia. Y si estimulando el vicio, con publicidad, por ejemplo, semipornográfica, o con neuromarketing que actúe sobre nuestro subconsciente, puede estimular las ventas, no va a dejar perder esa oportunidad, precisamente por la praxeología misiana. Dice que de acuerdo a Hayek, parte del núcleo austriaco es el orden espontáneo. Pues bien, mis argumentos 1 y 3 se basan en el orden espontáneo, y mi argumento número 2 de mi discurso de apertura se basa en la praxeología misiana. Así que no estoy desconectado con esto como él quiere hacer parecer. Bueno, luego dice que yo no sé distinguir los ámbitos, ¿no? Que si quieres saber sobre Dios, consulta a Quino; si quieres saber sobre los precios, consulta a von Mises. Pero el señor Zanotti se dice tomista. Acá yo me pongo mucho más tomista que el señor Zanotti, que tanto habla de tomismo. Dice Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, secunda, cuestión 77. Nadie debe vender a otro una cosa a mayor precio que su valor. Entonces, en la visión de von Mises, los precios se configuran simplemente por el libre acuerdo. Si tú estás de acuerdo con el precio que te establece el otro, basta el libre acuerdo y ya está. Pero para Santo Tomás no basta el mero acuerdo subjetivo o libre de las partes para la justicia del precio, porque uno podría manipular las percepciones para venderle algo más caro al otro, o venderle al otro cuando esté en una situación de necesidad más caro. Luego, trata el tema del pecado original y dice: yo siempre he dicho, de acuerdo a la filosofía escocesa, que no somos ángeles ni demonios. Pero creo que, como es propio de los liberales austriacos que pretenden compatibilizar con la fe cristiana, termina cayendo en un pelagianismo, en tanto termina minimizando el impacto del pecado original. Más bien acá me pongo más tomista que el señor Zanotti, que anda hablando de tomismo, y voy a citar Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, prima secunde, cuestión 85, artículo 3. En cuanto a la razón, está la herida de la ignorancia. En cuanto a la voluntad, está la herida de la malicia. En cuanto al concupiscible, está la herida de la concupiscencia. Bien profunda es sobre el hombre la herida del pecado original. Nada que ver con el pelagianismo de los austriacos. El señor Zanotti, en una conferencia de 2016, dice que con el pecado original nosotros
perdemos en conocimiento, pero ganamos en creatividad. El punto es que por la herida de la malicia en la voluntad, el ser humano va a utilizar creativamente los medios para incentivar las concupiscencias con tal de vender más, porque el vicio vende más que la virtud, porque el hombre vicioso nunca se sacia. Luego, pretende citar aquí, ¿no? Hace un parafraseo de que la ley humana solo está para para hombres que no son perfectos en la virtud. Sin embargo, vamos a citar bien aquí, ¿no? Suma Teológica, prima secunde, cuestión 92. Es propio de la ley inducir a los súbditos a su propia virtud. Frente a la neutralidad moral de la ley que plantea Zanotti, de que, bueno, si hay cosas viciosas, permitamos la intimidad, aunque sea. No, aquí no explícitamente dice, es propio, o sea, de la esencia de la ley, inducir a los súbditos a su propia virtud. Así que acá se ve verdaderamente quién está siendo fiel a Aquino. Entonces yo les digo, cuando se trate los precios, lean también Aquino. Yo me he leído Mises, me he leído Aquino y encuentro que se contradicen. Ahora, el señor Zanotti apela a que von Mises en su praxeología habla del ser humano como ser libre y actuante y que Santo Tomás también habla de eso. Oiga, pero eso no es suficiente para pretender una compatibilidad entre escuela austriaca y filosofía cristiana, porque Marx habla del hombre como ser social y Santo Tomás también habla del hombre como ser social. Y de ahí no vamos a inferir que marxismo y filosofía cristiana son compatibles, ¿verdad? Luego, dice que en la visión de Aquino hay un orden en términos de medios que se adecuan a fines y que eso sería compatible con el orden espontáneo austriaco y la praxeología misiana. Pero aquí falla gravemente porque en la visión de Aquino, en primer lugar, la cuestión de los fines no es una cuestión de determinación subjetiva que cada gente puede hacer según sus subjetivísimos proyectos de vida, como dicen los liberales austriacos, sino que en la visión de Aquino hay una escala objetiva de valores y el fin último objetivo es Dios. Y si evaluamos cómo se da un mero orden de libre mercado con los hombres con pecado original en virtud del estándar que es Dios, no sale muy bien para la escuela austriaca de economía. Bueno, esto ya... Sí. Bueno, esto ya lo refuté. Ah, sí. El señor Zanotti dice que, bueno, el libre mercado no va a impedir el consumismo. Perfectamente de acuerdo. Qué bueno que estemos de acuerdo en un punto. Precisamente confirma mi discurso apertura. El mero orden espontáneo no va a restringir el hedonismo ni el consumismo. Ahora, yo no estoy diciendo que el Estado prohíba del todo el consumismo, ni que nos controlen todo. Solo digo que se pueden establecer ciertas medidas como regulaciones, restricciones, por ejemplo, sobre el tabaco, digamos, ¿no? Que causa efectos externos. Pero Zanotti dice que los cristianos nos quedemos solo en la prédica moral y que no cumplamos con el estándar tomista de que la ley debe inducir a los súbditos a su propia virtud. Y muy fiel a esto, pues Zanotti decía que, bueno, Facebook tiene su derecho legal de pisotear nuestra privacidad con su poder de mercado porque es una empresa privada. Ah, si el Estado hubiera hecho eso que nos hace Facebook, el señor Zanotti saltaría. Pero como lo hace una empresa privada, ahí sí ya no habla tan alto, ¿no? Y sabe que si habla más alto, muchos de sus compañeros liberales se le van a oponer. Luego, dice que Hayek habla de un Estado proveedor, pero en términos descentralizados, ¿no? Los municipios que pueden redistribuir el ingreso. Ahora bien, si se hiciera esa propuesta de Hayek en una encuesta y se preguntara a los liberales de la escuela austriaca, ¿está de acuerdo con una redistribución de las entidades estatales descentralizadas municipales, una redistribución del ingreso a través de estas entidades estatales? La enorme mayoría de economistas austriacos en bloque dirían que no están de acuerdo. Así que es eso lo que es una particularidad del pensamiento de Hayek, que no es parte del núcleo duro de la escuela austriaca que le estoy discutiendo. Dice que Mises se equivocó en lo que dijo sobre Jesús, ciertamente. Ahora, pero dice que ahí Mises simplemente falló como teólogo, no es que haya una contradicción entre lo que él dice como economista. Eso no es cierto. Von Mises en su obra Socialismo, parte 4, capítulo 3, dice lo siguiente: la aceptación incondicional de la necesidad de la propiedad privada de los medios de producción. Al presente se está lejos de ello, como atestigua la encíclica Centés Quadragésimo Anno. Von Mises está entendiendo explícitamente que su planteamiento económico sobre cómo entender la propiedad privada se contradice con el documento de Magisterio Católico Papal Quadragésimo Anno. Tiempo, Dante. Una contradicción obvia. Gracias. Es interesante que se diga que yo niego algo sencillamente porque no lo afirmé, que no hay citas de Sagradas Escrituras o que yo necesité las Sagradas Escrituras implica que yo niego las Sagradas Escrituras. Es un razonamiento que no se sostiene.
Eh, por lo demás, no soy yo el que niega que el Estado sea la causa eficiente del matrimonio, es León XIII en la encíclica Arcanum Divina, ¿ok? Así que eso es un tema que deberíamos seguir debatiendo. Otra vez que el catecismo, en los puntos que citó Dante, hable sobre el orden moral, no niega la diferencia entre lo legal y lo moral, así que de una cosa no se desprende la otra. El tema de la antropología subyacente, de vuelta, justamente en el núcleo central de la teoría del orden espontáneo, la antropología subyacente es la de una persona que con su pecado original es capaz de tener los incentivos suficientes como para actuar en una sociedad comercial. Por lo demás, yo no soy el primer caso en el cual hay una antropología subyacente que se corrige, como por ejemplo Santo Tomás de Aquino es lo que hizo cuando comentó el libro del alma de Aristóteles que dejaba dudosa la inmortalidad del alma. Eh, por supuesto, Dante, que te estás refiriendo muy bien al tema de los precios como síntesis de conocimiento disperso, está bien, gracias a Dios que en esto que estamos hablando de lo mismo. Ahora, no sé por qué ya con términos despectivos y un poquito nervioso empezás a decir que yo con cierta artificiosidad estoy llegando a conclusiones que no debo con respecto a Mises y Hayek. Santo Tomás de Aquino es el primero que, no sé si te acordás, que este, en, el, en, la vida de Santo Tomás recibió condenaciones por parte del obispo Esteban Tempier porque supuestamente Santo Tomás de Aquino estaba artificiosamente, utilizando tus términos, diciendo lo mismo que dirían los averroístas sobre la interpretación de Aristóteles. Y fue su maestro, San Alberto Magno, quien tuvo que ir a defender a Santo Tomás de Aquino de las acusaciones de sus obispos, ¿tá? Porque artificiosamente habría hecho lo que quiso con Aristóteles. Sencillamente tomó de Aristóteles lo bueno y dejó lo malo. En el tema de Dios, en el tema de la inmortalidad del alma, en el tema de la creación del mundo. Son todos temas donde Aristóteles y Santo Tomás de Aquino se contradecían. ¿Ok? Entonces, un filósofo cristiano en el siglo XX puede hacer lo mismo con respecto a estos autores y hacer una nueva síntesis, que es aquello a lo cual te estás negando, te sientes porque Mises dijo esto por acá, porque Hayek dijo esto por allá, y siempre vas a encontrar cosas que no te gustan, Dante, por supuesto, pero eso te impide ir al núcleo central. ¿Cómo has logrado llegar de la praxeología de von Mises a la pornografía? Realmente es una de las cosas más insólitas que he escuchado en mi vida, ¿no? Realmente ahí es un non sequitur impresionante. Todo porque, desde el punto de vista legal, el Estado no tenga la capacidad o no deba tener el derecho de introducirse en tu vida privada. No sé qué tenés contra el derecho a la intimidad. El artículo 19 de la Constitución Argentina dice claramente las acciones privadas de los hombres que no perjudiquen la moral pública y no perjudiquen al tercero quedan solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Ese es el derecho a la intimidad personal. No sé qué tenés contra el derecho a la intimidad personal. Y además es un principio absolutamente cristiano. Acusarme a mí de pelagianismo. Bueno, Dante, vos que me has leído tanto, se ve que mi comentario a la Suma contra Gentiles no lo has leído, donde yo afirmo explícitamente en el comentario al libro cuarto de la Suma contra Gentiles, cómo Santo Tomás de Aquino va deduciendo la necesidad de la gracia de Dios por parte de una naturaleza humana finita que tiene necesidad de lo infinito y no lo puede reclamar por sí misma. O sea, acusarme a mí de pelagianismo es que sencillamente no me has leído. Y de vuelta, la Escuela Austríaca de Economía no tiene nada que ver con el pelagianismo. Es una escuela que tiene una base legal que reconoce el pecado original, porque la base del límite al poder, como claramente establecieron los federalistas en el libro El Federalismo, es que si los hombres fueran ángeles, no necesitaríamos gobierno. Necesitamos gobierno, y yo no soy anarcocapitalista, precisamente porque los seres humanos en el poder pueden abusar de su poder, justamente por el pecado original. Y todo ser humano que es gobernante tiene pecado original, y ese es el motivo por el cual los liberales nos oponemos a su poder absoluto y tratamos de limitar el poder. La relación entre ley humana y ley natural, pero por supuesto que conozco el número 91 de la prima secunda de la Suma Teológica. Sencillamente, allí donde la ley prescribe, tiene que ejemplificar, y está muy bien. Allí donde la ley no prescribe, no ejemplifica. Ante una cosa no se contradice con la otra. Y por un lado, has dudado de mi honestidad intelectual cuando lo dijiste, has dudado de mi honestidad intelectual, y eso es grave, Dante, que lo hagas,
¿no? Cuando dijiste que yo no seguí escribiendo sobre el tema de Facebook porque mis amigos liberales se iban a enojar, y después de la cita que citaste, yo publiqué un artículo, ¿no? Donde hablo del tema de la censura privada que ejercen las redes, y digo que es un tema que va más allá de lo privado y lo público porque se ha cortado el pacto político, y lo explico, y muchos amigos liberales que leen a Rothbard se quedaron muy enojados conmigo, te cuento. Así que ya estás acusándome de deshonestidad intelectual. Eh, a mí no me afecta, Dante, ¿qué querés que te diga? Ya soy grande, vos sos joven, divertite, hacé lo que quieras. Te lo digo por vos, ¿no? No queda bien ante el público que me acuses de deshonestidad intelectual. A mí, a Gabriel Zanotti, ya con mis 60 años. Eh, en fin, estás quedando mal, Dante. Acá tenemos algo muy interesante. Yo hablo con claridad contra las ideas, contra las distorsiones de cita, pero yo no necesito entrar a dominen circunstanciales, a una falacia dominen circunstancial como vos sos joven, yo me preocupo por ti, estás un poco nervioso. O sea, en el tiempo restringido en que tenemos tantas cosas que hablar de argumentos, en que le he mostrado tantas citas, en que he abordado cada uno de los puntos que he desarrollado, el que no dé respuesta a todo ello, sino solo una fracción pequeña, y tenga que dedicar una parte del tiempo a, eres joven, eres nervioso, yo tengo 60 años, a mí no me afecta, pues de verdad soy yo el que no está quedando bien. En todo caso, lo que interesa aquí es qué son las ideas, y a eso me dirijo. A ver, me acusa de que ya, como él no cita la Sagrada Escritura, entonces yo digo que él niega la Sagrada Escritura. Yo no digo que él niegue la Sagrada Escritura. Lo que digo es que está siendo incoherente con las implicancias de lo establecido por la Sagrada Escritura en virtud de mi discurso de apertura. No digo que él conscientemente las niegue, sino que está cayendo en una contradicción de forma no consciente. O sea, le concedo su honestidad intelectual. Usted se está equivocando de forma no consciente. Ahora, es curioso que me atribuya que yo le estoy diciendo que él niega algo que no ha afirmado, y después me quiere hacer parecer como alguien que diga que el Estado es causa eficiente del matrimonio. Yo jamás he hablado de eso. Simplemente estoy diciendo de una labor tutelar de proteger, de resguardar. No es lo mismo que causa eficiente. Si yo le pongo un cerco a mi casa para resguardarlo, eso no significa que eso sea la causa eficiente de la existencia de la casa, ¿no? Así que ahí estamos confundiendo las distinciones tomistas. Luego dice que yo no comprendo la distinción entre lo legal y lo moral. Claro que sí lo entiendo, porque precisamente estoy diciendo que no es que se deba prohibir todo lo que sea inmoral. Si no hubiera distinción, entonces yo por mi moral diría que se prohíba. Pero precisamente como entiendo que hay distinción, entonces desde una visión tomista de principios prudenciales, digo, bueno, hay ciertas cosas que se pueden restringir, regular, sin necesidad de prohibirlas, pero al menos sí regularlas. Y aquí soy yo quien está en línea con el magisterio. En tanto, Juan Pablo II, en la Centesimus Annus, numeral 42, dice que la concepción ética de la economía debe ser tal que haya un sólido marco legal que tenga en su núcleo central lo ético y religioso. Así que si usted dice que yo estoy confundiendo las cosas, que yo no voy con una visión cristiana, pues entonces está chocando con el mismo San Juan Pablo II en un documento magisterial, y usted no responde sobre esto. Luego, hace la analogía, ¿no?, de que se compatibiliza Santo Tomás con Aristóteles, pese a que Aristóteles negaba proposiciones específicamente cristianas. Pero acá hay una enorme diferencia. Aristóteles, desde la razón natural, pudo comprender algunas cosas y en otras falló, y Aristóteles es previo a la tradición cristiana, previo a Santo Tomás de Aquino. Aristóteles no vivió después para dar un desprecio explícito de la tradición cristiana o hablar de una contradicción explícita entre su visión y la tradición cristiana. En cambio, lo que encontramos en von Mises es que él mismo afirma tal contradicción. Así que ahí ha caído en una falacia de falsa analogía. Luego, él dice que no entiende cómo yo de la praxeología de Mises llego a la cuestión de la pornografía. Lo que digo es que en un esquema praxeológico de orden espontáneo, pues no habría que regular esto, ¿no? ¿Y de dónde lo saco de Mises? Pues muy sencillo. Miren lo que nos dice von Mises, lo cité en el discurso de apertura. No tienen la culpa los empresarios de que los consumidores prefieran las bebidas alcohólicas a la Biblia. Los empresarios simplemente sirven a los consumidores tal como son al presente, aunque malvados e ignorantes. Entonces los empresarios, conociendo eso y sabiendo que la sexualidad actúa fuertemente en nuestro subconsciente, como no van a perder la oportunidad de ganancia por su cálculo económico y acción empresarial, utilizarán esto.
Y para validarlo le cité a una autoridad de neuromarketing, no marxista, ni a un predicador moral, a un especialista en neuromarketing que aconseja a las empresas lo que deben hacer. Luego me dice que él no sabe qué tengo yo contra el derecho a la intimidad. A ver, precisamente he dicho que yo no creo en un Estado policial que prohíba todo lo inmoral, solo que haya ciertas regulaciones. Eso no es lo mismo a estar en contra del derecho a la intimidad. Más bien, donde yo veo una postura problemática es en el señor Zanotti, porque cuando Facebook se mete contra nuestro derecho a la intimidad, él dice que tiene Facebook la potestad legal de mandarnos a la miércoles. Entonces, son sus palabras textuales. Es una publicación que hizo en enero de 2021. Yo tengo el pantallazo de la publicación, es pública. Entonces, no soy yo quien se está oponiendo a la intimidad personal, solo que usted se opone cuando el Estado la violenta. Ahora, usted dice, sí, que después escribió un artículo. Correcto, pero precisamente si yo le saqué el cuestionamiento, es porque en su artículo usted varias veces explica, da a entender, muestra o dice que sus compañeros liberales en general se sentirían incómodos con lo que usted está hablando en ese artículo. Ese es el punto al que yo apelé, no un tema de deshonestidad intelectual, sino a la cuestión de entender que usted se mueve en un cierto contexto institucional en donde hay una cierta tendencia mayoritaria de lo que piensan los liberales sobre el tema y que usted es consciente de que en su artículo específico entonces va a chocar con eso. Es simplemente una cuestión del análisis del contexto económico, político, ideológico en el que usted se mueve, no un juicio psicológico sobre su honestidad o deshonestidad. Un minuto, luego, Dante, un minuto. Ok, me dice la cuestión de la suma contra gentiles, que él no afirma el pelagianismo porque dice que la naturaleza finita del hombre reclama lo infinito. Pero es que no se trata solo de que la naturaleza del hombre sea finita, sino también que está herida por el pecado y fuertemente herida, según la cita que he hecho de Aquino. Y básicamente con eso cierro. Me parece que estamos atravesando un tema de incomunicabilidad de paradigmas en cuanto a actitudes mentales. No sé si vale la pena seguir respondiendo. Que yo distorsiono citas, bueno, ok, es la opinión de Dante, que opine lo que quiere. La verdad, le doy gracias por haberse rectificado y haberme acusado de deshonestidad intelectual. No creo que esté interpretando mis textos en el contexto correspondiente. La distinción entre lo legal y lo moral, ya se lo expliqué. Ya está, no tengo mucho más que decir. Hay un viejo refrán que dice, cuando hay buena voluntad, toda aclaración es innecesaria, y cuando no, como Dante está entretenido en refutar a la escuela austríaca, yo creo que es inútil todas las aclaraciones que se pueda hacer. Me parece que y Dante sigue sacando cosas de un lado y de otro. Yo hablo solamente del núcleo central. La verdad es que estamos en un tema de incomunicabilidad de actitudes mentales, ¿no? Lo único que quiero aclarar es que Santo Tomás de Aquino es un gran maestro de justamente de tomar lo bueno y dejar lo malo y dialogar con todos, ¿no? Santo Tomás de Aquino no solamente dialogó con Aristóteles antes de Cristo, también dialogó con Averroes, el siglo anterior, siglo XII, Dante, que ya conocía el cristianismo. ¿Está? Y eso estuvo mal. Y cuando toma de Avicena las primeras distinciones entre esencia y acto de ser, siglo XII después de Cristo, también estuvo mal. Yo preferiría responder preguntas de los asistentes. Me parece que Dante está en una actitud mental muy diferente a la mía y que los asistentes elijan, ¿no? A ver, dice que hay un tema de incomunicabilidad de paradigmas. Yo no debato para convencer a la persona contra la cual debato. Yo debato para mostrar la consistencia de la postura ante el público. Luego, dice que me he rectificado de haberlo acusado de deshonestidad intelectual. Pero nunca he hecho tal acusación. Él lo está infiriendo y luego me la endilga a mí. Eso yo lo veo problemático. Luego dice que ya me explicó la distinción entre lo legal y lo moral, y luego pasa a decir que no importa cuántas aclaraciones haga, pues no funciona. Es que no funcionan sus aclaraciones porque no está haciendo aclaraciones. Yo le he mostrado contradicciones de cuestión de principios, me he basado en el núcleo de la escuela austriaca y he mostrado con las mismas citas de autores austriacos cómo ellos entienden ese núcleo y cómo se contradice con la conciencia moral cristiana, y usted no responde. O sea, si usted dice que está quedando mal tal persona, que está quedando cual mal persona,
O sea, acá lo que importa son los principios, las ideas. Y frente a muchos cuestionamientos que le he planteado, frente a contradicciones a la luz de la escritura, el magisterio, el catecismo, usted no responde. Entonces lo que está quedando mal es su postura. Luego, en cuanto al tema de las fuentes, pues mire, ni Dios mismo confía en el mero orden espontáneo austriaco para garantizar la economía, porque, por ejemplo, en Deuteronomio 15.1 dice, cada 7 años hará remisión de las deudas. Establece una ley económica obligatoria para perdonar las deudas secuencialmente, no lo deja un mero orden espontáneo. Si usted se queja de que hay un conflicto en confundir orden moral y legal, pues se puede quejar con el autor del Antiguo Testamento, ¿no? Luego, dice que yo saco cosas de un lado y de otro. Sí, saco cosas de un lado y de otro. De los libros de von Mises, de los libros de von Hayek, del magisterio de la iglesia, de la escritura, de la tradición y de Santo Tomás de Aquino. Saco cosas de un lado y de otro porque me he informado para este debate. No vengo simplemente a hablar generalidades y descalificar al oponente con nervioso, joven, me está acusando de deshonesto y todo ese tipo de cosas cuando el tiempo es tan corto. Y reduce el asunto a una cuestión de actitudes mentales. Esto es curioso porque precisamente como los documentos de los papas, las encíclicas, contradicen su visión económica, entonces usted mismo tuvo que hacer un análisis psicológico de los papas. En una conferencia que usted daba en Chile en 2016, dijo que si los papas se metían a hablar de cuestiones de economía, era porque al perder los estados pontificios, entonces ellos como que tenían ganas de seguir siendo gobernantes y entonces podían gobernar indirectamente por medio de las encíclicas. Entonces, a mí se me quiere plantear como, wow, este tipo que simplemente es un cegado mental y tiene tal actitud psicológica, pero ¿cómo me puede decir esto, que yo soy un laico particular, cuando usted mismo hace eso que me está atribuyendo con respecto a los papas para desdeñar documentos magisteriales que no son opinables, porque debemos nuestro sentimiento religioso a tal magisterio ordinario, de acuerdo al numeral 892 del Catecismo? Soy yo el que está de ese lado de asentimiento religioso a lo que dice el magisterio de la Iglesia. Usted tiene que hacer piruetas hermenéuticas y no llega a explicar los textos del Catecismo ni del magisterio de la Iglesia que yo he dicho. Tal vez aproveche sus 3 minutos para intentar hacer una especie de explicación. Espero que se centre en las ideas en lugar de en descalificaciones de mi persona. Si alguien hiciera un análisis de la cantidad de ideas que se están dando, pues yo estoy desarrollando una cantidad de ideas bastante amplia, y en lo que me refiero a su persona es cuando hago citas textuales de cosas dichas por usted, no refiriéndome a su actitud psicológica ni nada de eso, como lo está Un haciendo minuto. respecto de mí. Luego dice que hay que tomar lo bueno y dejar lo malo, que Santo Tomás sabía dialogar con Averroes. No tengo problema con eso. Ok, de von Mises se puede tomar partes de pues, el libre albedrío y cosas de ese tipo, pero de ahí no se sigue, y eso ya se lo dije, que Escuela Austríaca de Economía y filosofía tomista o cristiana sean compatibles, porque de Marx tú puedes tomar la idea del hombre como ser social. O es más, le cito el mismo ejemplo de Averroes y con esto termino. Averroes es un filósofo musulmán. Santo Tomás tomó ciertas cosas en diálogo con Averroes y estuvo de acuerdo en ciertas cosas mínimas con Averroes. ¿Significa eso que alguien va a poder venir a defender en un debate que el Islam de Averroes y la filosofía tomista son compatibles? No, sería un absurdo. Entonces, en virtud del propio ejemplo que ha puesto, queda en evidencia en qué queda este debate. Yo respondí a todo lo que Dante dijo. Queda en la audiencia evaluar mi respuesta. Dante opina que no respondí porque está en desacuerdo con que yo respondí. Bueno, listo. Queda en la audiencia evaluar. Yo no lo voy a aclarar de vuelta. Además están todos mis textos que no creo que Dante esté interpretando correctamente para que la audiencia los pueda interpretar. Simplemente un comentario final. A ver. Acá tenemos que centrarnos en las ideas. Y las ideas tienen que estar acreditadas en virtud de fuentes. Es así como se maneja un debate académico. Ahora bien, las ideas que aquí defendemos no son en un contexto academicista desligado de la fe y de la moral. Estamos hablando de la compatibilidad de un enfoque economía con la fe cristiana. Entonces, cuando hablamos de algo serio, nos lo tomamos con seriedad, precisamente porque es una cuestión compleja y una cuestión que influye en la mente de los jóvenes y una cuestión que influye en cómo construimos sociedad. En consecuencia de que yo tenga que ocuparme con énfasis de este asunto, es porque noto el carácter crucial de la cuestión. Simplemente eso quería apuntar. La noción que utilicé de núcleo central es lo que explica todo. No la puedo explicar de vuelta. Y bueno, y lo demás es lo de siempre.
Dante se presenta a sí mismo como el que está de acuerdo con el magisterio, como el auténtico católico, etcétera, etcétera, pero vengo escuchando esas cosas hace 35 años. Una vez más. Sí. La primera pregunta es para el profesor Zanotti, de Carlos Torrico de Bolivia. Dice, Dante le exige constantemente citar al magisterio y a las escrituras. ¿Podría ejemplificar en ese sentido algunas citas apoyando la perspectiva del libre mercado? Justamente el eje central de lo que yo aclaro con respecto a lo opinable es que yo no voy a pretender que el magisterio me eche agua bendita encima. Los socialistas y los intervencionistas siempre dicen el magisterio y me apoya. Yo todo lo que demando es una distinción de planos. Yo no pretendo que el magisterio tire agua bendita a la teoría del ciclo de von Mises. Todo lo que estoy explicando es que esa teoría, junto con muchas otras, que forman parte de ese núcleo central que he intentado explicarle a Dante, no son contradictorias con el magisterio en temas como bien común, subsidiariedad, justicia social, etcétera, etcétera. Yo no pretendo citar el magisterio a mi favor. Eso es lo que hacen todos los socialistas y los intervencionistas. Yo no lo hago. Comentario muy breve nomás. A Muy ver, bien. ciertamente el señor Zanotti dice que él no pide que el magisterio le eche agua bendita a las teorías de von Mises. Es que pedir eso al magisterio, claro, no quiere pedirlo ni tampoco se podría, porque sería como pedir al magisterio que haga un círculo cuadrado. De hecho, como informa el escritor católico John Medaille, ni todo el dinero del capitalismo corporativo podría comprar siquiera una gota de agua bendita para bautizar a Ludwig von Mises. Yo he dado 4 argumentos específicos en mi discurso de apertura, he sido ordenado argumento 1, argumento 2, argumento 3, argumento 4, y hablo de incompatibilidades y el señor Zanotti no ha dado respuesta directa a ninguno de esos argumentos. Él podría haber dicho, este es el argumento 1 de Urbina y esta es mi refutación al argumento. No se ha visto eso a lo largo de todo el debate, pese a todo el tiempo que ha tenido y que ha desgastado refiriéndose incluso a mi persona. Perdón, Aldo, ¿puedo hacer una aclaración? Claro que sí. El debate no estaba planteado como que yo en mis 18 minutos iba a responder uno por uno los argumentos de Aldo, de Dante. Si lo hubiera querido hacer, lo hubiera hecho perfectamente, pero el debate no estaba planteado así. Era su postura, luego la mía y luego debatíamos. Así que Dante está cambiando la regla del debate. En los turnos de refutación podía responderme. Yo no le estoy criticando que no me haya respondido en su discurso de apertura. Estoy plenamente de acuerdo en que lo honesto, y le agradezco que haya sido así, en su discurso de apertura usted se centró en presentar su propia postura, y eso está muy bien. Yo estoy hablando de su turno de refutación, réplica y discurso final. ¿Puedo responder algo? Claro que sí, por favor. En mis 12 minutos de respuesta yo respondí. Sencillamente Dante opina que yo no respondí. Pero yo creo que respondí, que la audiencia decía. Ok. El economista austriaco Murray Rothbard dice que la escuela de Salamanca es precursora de la escuela austriaca. ¿Qué piensan ustedes sobre eso? Empezando con el profesor Zanotti y luego con el profesor Urbina. Empieza el profesor Zanotti. Yo creo que sí, que Hayek, Rothbard, Craig Hutchinson y Alejandro Chafuen tienen razón en presentar algunos aspectos de la escolástica española como precursoras de los movimientos de precios, de moneda, de teoría subjetiva del valor, pero hay que establecer eso como una cuestión de evolución hacia, ¿no? No es cuestión de decir los escolásticos eran lo mismo que Mises. Es una cuestión de evolución de escuelas. Me parece una tesis interesante, sí. Muy bien. Bien, comento. Sí, Yo les Dante. invito a seguir el trabajo de mi amigo, el economista católico Daniel Marín, quien ha dado múltiples conferencias y hasta ha escrito un libro entero mostrando la incompatibilidad entre la escuela austriaca y la escuela de Salamanca. Les voy a dar un resumen muy breve. El fundador de la escuela austriaca, Karl Menger, habla simplemente de una teoría subjetiva del valor y de acuerdo a esto en la escuela austriaca se ha desarrollado una determinación de precios simplemente en función del libre acuerdo entre las dos partes. Sin embargo, uno de los más importantes representantes de la escuela de Salamanca, Francisco Vitoria, dice, solo porque otro necesita una cosa, no tenemos derecho a vendérsela más cara. En cambio, de acuerdo a la teoría del valor subjetivo, si una persona necesita más una cosa, estará más dispuesto a pagar y por la libre concurrencia se lo vendemos más caro. Hay una contradicción obvia. De otro lado, el señor Zanotti habla como de una especie de neutralidad del Estado liberal, que, bueno, si hay cosas viciosas, no tiene que estimular la virtud, sino simplemente proteger la intimidad y punto, lo cual se contradice con la visión de, nuevamente, Francisco de Vitoria, quien escribe, la finalidad del poder civil es hacer y mantener a los hombres buenos y volverlos diligentes, es decir, todos dotados de virtudes. Finalmente, con respecto a la cuestión de la prostitución, pues en general partidario de la escuela austríaca, como el mismo Ludwig von Mises, hablan de un libre mercado de prostitución. En el caso de Juan de Mariana es incluso más radical de lo que yo pediría cuando escribe. Se debe abolir de la república los burdeles como pública peste.
donde las mujeres de prostituida vergüenza hacen miserablemente torpe ganancia. Entonces vemos tres claros puntos, no de que la escuela de Salamanca era una escuela austríaca en un germen pequeño que después se fue desarrollando. Es que hay una contradicción evidente. Muy bien. Pasamos ahora. ¿Puedo responder? Claro que sí, puede hacerlo. Yo no hablo de neutralidad del Estado, ese es John Rawls. Yo jamás hablé de neutralidad del Estado y no estoy de acuerdo con la neutralidad moral del Estado, lo tengo escrito, ¿ok? El Estado debe proponer valores morales, eso no es incompatible con el derecho a la intimidad, una cosa se une con la otra. Incluyendo que el Estado de forma legal pueda regular ciertas situaciones de mercado. Decime cuáles, caso por caso. Entonces, ¿hay ciertos casos en los cuales usted podría estar dispuesto a aceptar ciertas regulaciones, cierto intervencionismo en el mercado en virtud de cuestiones morales del Estado, de cuestiones morales? ¿Hay ciertos casos en que estaría dispuesto a aceptar intervencionismo por una inspiración moral? Sí, porque hay cierto common law jurídico que tiene que ver con circunstancias históricas, y yo, como soy un hayekiano evolucionista en el tema legal, nunca me he escandalizado porque los estados vayan regulando ciertas cosas en función de las circunstancias históricas. Simplemente tiendo, el asunto es cuál es la tendencia. La tendencia es a respetar cada vez más el derecho a la intimidad. Pero eso en situaciones históricas se va plasmando de manera diferente. No es lo mismo una playa pública en 1900 que una playa pública en el 2021. Y ahí lo que entra son circunstancias históricas. Ahora, si se habla de la evolución de ciertas regulaciones en virtud de la visión hayekiana sobre lo legal y lo tradicional, pues Friedrich von Hayek en Derecho, Legislación y Libertad, volumen 3, escribe: los cambios sucesivos en lo moral no constituyeron un declive moral, incluso aunque hayan ofendido a los sentimientos heredados, sino una condición necesaria para el ascenso de una sociedad de hombres libres. Eso me suena perfectamente al discurso de los progres. O sea, es decir, hay estos cristianos anticuados con sus tradiciones anticuadas, pero con una concepción evolucionista de la moral tenemos que entender que para una sociedad de hombres libres, pues se requiere que estas restricciones cristianas se vayan yendo. De hecho, el propio Hayek en el mismo libro dice: la mayor deficiencia en los antiguos profetas de Moisés a Platón y San Agustín fue su creencia en que los valores éticos, intuitivamente percibidos, eran inmutables y eternos. Esto les impidió reconocer que todas las reglas de conducta sirven a un tipo particular de orden social. En la moral cristiana y en la visión católica tenemos una visión fuerte de tradición permanente y valores morales objetivos. En la visión de Hayek tenemos un constructivismo del orden legal tradicional y que va variando, y él explícitamente dice que lo que lo creían los antiguos profetas es algo que se superó por la moral de mercado, ¿no? Y menciona a Moisés y a San Agustín, o sea, la tradición judeo-cristiana. Dante, yo ya sé que Hayek no está de acuerdo con la teoría de la ley natural de los escolásticos. Eso no forma parte del núcleo central de sus aportes a la escuela austríaca, que es el eje central de este debate. Lo que sí forma parte del núcleo central es la idea de orden espontáneo y la idea de acción empresarial, y en mis argumentos 1, 2 y 3 mostré cómo esas ideas llevan a consecuencias que chocan con la conciencia moral cristiana. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, mi discurso de apertura de 18 minutos sobre el que se requerían respuestas específicas. Vuelvo a decir que yo ya te respondí. No sé ahora en qué estás pensando, no tengo idea. Bueno, dejemos que el público piense entonces. Me parece excelente. By the way, Dante, vos sabés que Santo Tomás opinaba que la prostitución debe ser tolerada, ¿no? Suma teológica, segunda, y cuestión 10, artículo 10. Vamos en orden. Vamos en orden. Entonces, vamos a poner en contexto, porque si se trata de citar aquí, ¿no? Vamos a una cuestión de orden. En primera instancia, Santo Tomás no está dando directamente su propia opinión, está citando allí a San Agustín. Sí. Pero hay que entender el contexto social en que ellos se mueven. Santo Tomás y San Agustín se movieron en un contexto social donde alrededor de Europa había un montón de sociedades bárbaras. En el caso de San Agustín, un montón de tribus bárbaras, y en el caso de Santo Tomás, un montón de guerras con pues, personas de otras religiones, de otras razas, de otros pueblos que eventualmente podían entrar. Entonces, es en ese contexto de Agustín y Santo Tomás que ellos entienden que de no haber burdeles, pues claro, el mundo se vuelve loco porque estos guerreros hambrientos de ya sabemos qué, van a entrar y van a violentar a las mujeres. Entonces, para evitar eso, un mecanismo de canalización sería, pues,
permitir los burdeles. Sin embargo, si usted va bien al contexto completo de Santo Tomás, verá que esa cita él la hace no discutiendo un mercado de libre prostitución, sino cuando Santo Tomás hace esa cita está discutiendo la cuestión de la libertad religiosa. Y esa cita sobre la prostitución es una analogía que está tomando. Ahora bien, Santo Tomás en algún momento dice que hay que permitir una libre presencia de cualquier religión que no sea la católica, sin importar las condiciones, mientras haya libre acuerdo. No, lo que dice Santo Tomás es que para el orden social, para que no haya una guerra total, se puede tolerar la presencia de religiones no cristianas dentro de un Estado cristiano, pero no de forma desregulada, sino en ciertos espacios, con ciertas restricciones. ¿Y de qué he hablado yo en mi discurso de apertura? ¿De un Estado totalitario que prohíba absolutamente todo lo inmoral? No, varias veces he dicho que estoy hablando de que se pongan ciertas restricciones y regulaciones. Y el propio Santo Tomás, en línea con sus principios prudenciales y con la noción de que hay que inducir a los súbditos a su propia virtud, vería que eso no sea un libre mercado, sino que se tenga que regular. Entonces, cuando tomamos la cita en su contexto histórico y en el contexto en que aquí no lo está hablando, no va en línea con lo que se pretende. Yo no recuerdo que Santo Tomás sea ese el argumento que utiliza. Por lo demás, tenés toda la razón en aclarar el contexto histórico de las citas de Santo Tomás de Aquino, que no es el mismo contexto histórico que las citas de San Agustín, porque es siglo IV y luego el siglo XIII, ¿no? Creo que sí la verdad te pediría el mismo cuidado con respecto a las citas que haces de los autores austríacos, ¿no? De ubicarlas en su contexto, ¿no? O sea, con Santo Tomás tienes mucha piedad hermenéutica, con los austríacos, no. Similarmente a lo que encuentro en el caso suyo con el magisterio. Usted tuvo un debate en 2016 que se titulaba Iglesia y Mercado, y si alguien escucha el debate 2 horas, la palabra que usted más repite es opinable. Lo repitió cerca de 20 veces. Sí. Entonces, cuando se trata del magisterio, usted constantemente dice opinable, 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 opinable. En cambio, yo en línea con lo que nos exige el numeral 192 del catecismo, doy mi asentamiento religioso al magisterio ordinario. No, yo no dije que los principios esenciales de la doctrina social de la Iglesia sean opinables. Dije que las opciones prudenciales que hacen los pontífices en las encíclicas son opinables. Eso es lo que dije. Pero el punto es que en las mismas encíclicas, como ya le he citado a lo largo de la presente discusión, se fijan cuestiones de principios condenando el liberalismo. Le pongo un ejemplo. En las cuestiones de principios no tengo problema, porque, por ejemplo, cuando el magisterio condena el capitalismo liberal, de acuerdo a tu hermenéutica, hay que colocarlo en el contexto. En la primera condena fuerte del capitalismo liberal, el Pío XI, en 1931, en la 40º año, cuando capitalismo liberal era después de la crisis del 29, que es la misma hermenéutica que tiene Francisco cuando condena el capitalismo liberal en el 2013. Y ese capitalismo liberal no era precisamente el capitalismo que querían Mises y Hayek, porque la crisis del 30 se produjo por la intervención del Estado en el mercado de capitales, que fue Mises y Hayek habían tratado de evitar denodadamente a lo largo de toda su vida intelectual y práctica. Así que también hay que poner el magisterio en su contexto. Capitalismo liberal en 1931 ya no era el libre mercado que Mises y Hayek estaban proponiendo. Así que si hablamos de contexto, esas son las aclaraciones de contexto que yo me he pasado la vida haciendo y que tú no has citado. Muchas gracias. Entonces, le cito mejor lo que dice el magisterio, que es lo que más importa. Miren, en el caso de la encíclica Centesimus Annus de 1991, numeral 3, dice: de este modo no solo se confirmará el valor permanente de tales enseñanzas, sino que se manifestará también el verdadero sentido de la tradición de la Iglesia. Y si usted se va al numeral 2, se va a encontrar con que Juan Pablo II está hablando de la encíclica Rerum Novarum de 1891 de León XIII. Ahora bien, ¿quién tiene la potestad de interpretar el magisterio? ¿Usted? ¿Yo? No. Es el propio magisterio el que se clarifica a sí mismo. Entonces, en la misma encíclica Centesimus Annus, en el numeral 10, San Juan Pablo II dice: la Rerum Novarum, es decir, un documento magisterial de León XIII, critica los dos sistemas sociales económicos, el socialismo y el liberalismo. Todos estos pasos conservan hoy su validez. Entonces, usted habla de la variación de las contingencias históricas y que si hubo una crisis capitalista, que si el Estado intervino y todo ello, pero lo que está diciendo aquí Juan Pablo II es que la condena del liberalismo es algo que conserva su validez como parte de la tradición permanente de la Iglesia, del capitalismo liberal. Ese es un problema sustancial y no solo de circunstancias. De hecho, ya le mostré que hay un conflicto de principios, porque usted mismo dice en Economía, Mercado y Doctrina Social de la Iglesia, anexo 6, artículo 4, que la Labor Exercens, que es una encíclica de Juan Pablo II, condenaba fuertemente la concepción liberal de la propiedad.
usted no está diciendo que condenaba simplemente un juicio específico de tal o cual forma histórica del capitalismo, sino el principio como los liberales conciben la propiedad. Solo que ahí ya lo que tenemos es un conflicto de principios, no meramente de lo principio y lo opinable. Primer punto, estoy totalmente de acuerdo con que el derecho de propiedad no es absoluto, por eso cito a Juan Pablo II. Simplemente he escrito varias veces que la propiedad privada como requisito secundario de la ley natural es perfectamente compatible con la economía de mercado. Segundo punto, lo mismo que tú dices con respecto a las apreciaciones del capitalismo a nivel de principios, las podría decir alguien que rechace el documento de libertad religiosa del Vaticano II, que muchos conservadores afirman que se contradice explícitamente con la Quanta Cura, la Mirar y Vos, la encíclica Libertas de León XIII. Y si no, y me parece bien que no quieras que ni tú ni yo aclaremos la cuestión, te recomiendo leer el documento del 22 de diciembre del 2005 de Benedicto XVI sobre la continuidad y reforma del Vaticano II, donde Benedicto XVI se refiere justamente a las aparentes contradicciones entre el magisterio en el tema de libertad religiosa, nada más y nada menos que es una cuestión de principios, y cuando Benedicto XVI hace la distinción entre la continuidad y la reforma, se refiere a circunstancias históricas. ¿Está? Por lo tanto, la hermenéutica de las circunstancias históricas es una hermenéutica adecuada para la interpretación del magisterio pontificio, incluso a nivel de principio. Un apunte muy puntual nomás. A ver, me quiere comparar con los tradicionalistas, pero de nuevo es una falacia de falsa analogía, porque los tradicionalistas o los ultratradicionalistas lo que dicen es, este es el magisterio anterior, este es el magisterio presente y hay una contradicción. Y usted dice eso después de que yo he compatibilizado y mostrado la continuidad de lo que decía León XIII en la Rerum Novarum antes del Concilio Vaticano II y lo que dice Juan Pablo II en la Centésimos Annus después del Concilio Vaticano II. Entonces, cuando yo cito el magisterio, nunca he hablado de un tema de contradicción, he hablado siempre de un tema de continuidad. Yo tampoco digo que el decreto de libertad religiosa del Vaticano II sea contradictorio con el magisterio anterior. No, Eso es lo claro que que dicen yo algunos. mismo he defendido el decreto de libertad religiosa en un artículo de Infocatólica. Lo he defendido fuertemente. Gracias a Dios. Así es. De nada. Quiero agradecerles bastante por el interés mostrado en esta cuestión. Miren, nosotros los católicos hablamos de la iglesia como madre, decimos la madre iglesia. Entonces, cuando se trata de defender a la madre iglesia, pues uno lo hace con seriedad, con fuentes, con documentos, con cuidado de lo que efectivamente dice la madre iglesia. Y al mismo tiempo, con pasión y énfasis, porque el propio San Agustín decía que un mensaje verdadero se puede presentar en una forma pedestre o una forma vistosa, y lo que más conviene es presentarlo de una forma vistosa. He procurado hacer un esfuerzo entonces por interactuar propiamente con las citas, con las referencias, con los documentos, en virtud de poder transmitir mejor ese mensaje. Por supuesto, para esto se requiere una apertura del intelecto. Esto implica que va a haber ciertas personas que lo que van a hacer es centrarse en atacar a mi persona, en que si uso lentes, en que si tengo barba, en que si digo esto, lo otro, en que si tengo un lunar en tal lado de la cara. Se van a fijar en esas minucias en lugar de ir propiamente a los argumentos. Pero bien me vale la pena asumir todos esos ataques que me caen. Y ya he tenido debates anteriores en donde la gente me dice de todo, así como en mi debate contra el unicitario Julio César Clavijo Sierra. Sí, los comentaristas me dicen de todo. Pero en medio de todo eso hay ciertas personas que escuchan los argumentos, que procesan con cuidado y eventualmente se dan cuenta de que hay incompatibilidades, de que hay contradicciones, de que hay problemas en aquello que ellos asumían como un dogma. Sin embargo, sí sé que se me seguirá llamando estatista, intervencionista, comunista, marxista, y eso es lo mínimo que me podrían decir porque ya me están diciendo varios insultos, pero así es cuando uno defiende la verdad. Se haría una instancia donde, dado que Dante y yo somos admiradores de Santo Tomás de Aquino, podamos encontrar en esa fuente en común una base de acuerdo y especificar más los términos del debate. Dante, ¿le hace la pregunta a Dante? No, dije, yo desearía una instancia, no es una pregunta, es un deseo, este, de, que, de que en algún momento sobre la base de nuestro común estudio de Santo Tomás de Aquino lográramos un acuerdo mayor. Sí,
A ver, ciertamente los dos tenemos una valoración sobre el pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Hay ciertos puntos en que nosotros coincidimos. Yo busco atacar con mucho énfasis las ideas y nosotros hemos venido a un debate, no a tomar un té. La gente ha de entender eso. O sea, que no se espere un debate que yo dialogue como si fuera a tomar un té. No crean que cuando yo tomo un té con mis amigos, sobre los cuales incluso puedo discrepar de temas, me pongo así como en el debate. No, uno toma un té tranquilo, pero un debate es un debate. Ciertamente tenemos puntos en común. Mire, yo valoro bastante de lo que usted ha hecho en sus escritos sobre la suma contra gentiles, su comentario sobre la suma contra gentiles. Veo amigos que pueden entender mejor ciertos elementos del pensamiento tomista, pues leyendo sus escritos. Y veo que usted tiene aportes valiosos defendiendo, por ejemplo, la noción de libertad, de libre albedrío, que usted ha tenido buenos debates a este respecto, que usted ha debatido defendiendo la inmoralidad intrínseca del aborto. Y yo le aplaudo eso. Pero el punto es que en este debate no hemos venido a hablar sobre la existencia de Dios, en lo cual estamos de acuerdo sobre los argumentos tomistas. No hemos venido a hablar sobre si Jesucristo es Dios o sobre si el magisterio de la iglesia es vinculante y fuente de fe para nosotros los católicos. No hemos venido a hablar sobre todas esas cuestiones. De lo que hemos venido a hablar es de un punto de conflicto. Entonces, en este espacio, de lo que se trata es del punto de conflicto. Y es ahí donde yo he procurado ser muy claro.